Ernesto Guevara es el revolucionario más conocido en nuestra época. Ningún otro, ni siquiera Marx, ha llegado al nivel de popularidad del Che. Decía Lenin que cuando muere un gran revolucionario, las clases dominantes intentan convertirlo en un icono inofensivo, despojándole de su mensaje revolucionario. Así, el Che ha quedado reducido a una especie de Don Quijote moderno y es presentado como alguien que tenía buena voluntad, pero luchaba contra molinos de viento. Sin embargo, esos molinos de viento eran y son bien reales, como lo es la diferencia cada vez más grande entre ricos y pobres, la injusticia, el racismo o las guerras que benefician siempre a los mismos. El sistema transforma al Che en un icono para que olvidemos al militante revolucionario, para enterrar lo más profundo posible sus ideas. Por una razón, son peligrosas para el imperialismo y siguen vigentes. La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. El mérito del Che Guevara radica en que supo entender la dinámica mundial del sistema y que es imposible el triunfo del socialismo sin derrotar al imperialismo. Esta tesis es la esencia, en definitiva, de la revolución permanente. Y Guevara fue consecuente con este planteamiento. Deja el gobierno cubano, deja la comodidad del poder para luchar en la selva del Congo primero y en las montañas de Bolivia después, siempre con dos ideas en su mente. La primera, romper el aislamiento de la revolución cubana, que él la veía como un primer episodio de una misma revolución continental latinoamericana. La segunda, abrir un segundo frente militar contra el imperialismo y ayudar de esa forma a Vietnam. De ahí su consigna más famosa, crear 2, 3, muchos Vietnam, oponiéndose por completo a la política de coexistencia pacífica del Kremlin. El Che escribió: hay una penosa realidad. Vietnam, esa nación que representa las aspiraciones, las esperanzas de todo un mundo, está trágicamente solo. No se trata de desear éxitos al agredido, sino de correr su misma suerte, acompañarlo hasta la muerte o hasta la victoria. El internacionalismo del Che no era abstracto, sino que estaba determinada por un análisis certero de la realidad mundial. Cualquier combate local es parte de una misma lucha mundial contra el imperialismo. Coherente con su posición anticolonialista, el Che planteó que el intercambio comercial de los países socialistas europeos con Cuba, Argelia o Vietnam no podía darse sobre las leyes capitalistas. En este sentido afirmó: no debe hablarse más de desarrollar un comercio de beneficio mutuo basado en los precios que la ley del valor y las relaciones internacionales del intercambio desigual oponen a los países atrasados. Si establecemos este tipo de relación, debemos convenir en que los países socialistas son cómplices de la explotación imperial. Y no fue una casualidad que el Che, cuando cayó preso, llevara en su mochila un ejemplar del libro La revolución traicionada de Trotsky. Él se opuso con claridad a la política de coexistencia pacífica que la burocracia stalinista postulaba desde el Kremlin. Su consigna antiimperialista, crear 2, 3, muchos Vietnam, abrió un camino diferente para la revolución colonial. Desde Bolivia declaró: no hay otro camino que hacer, o revolución socialista o caricatura de revolución. Pero como todos los grandes, también cometió errores. Cuenta Nahuel Moreno que la revolución cubana provocó entre los luchadores antiimperialistas una adhesión amplísima a la que, según Castro y el Che Guevara, había sido la estrategia victoriosa, el foco guerrillero. Miles de jóvenes tomaron las armas y 15 años después, esa generación de revolucionarios había sido aniquilada. Estaremos diciendo Según esta estrategia, en ausencia de condiciones para la revolución, el foco guerrillero puede crearlas. También planteaba el campo, el medio rural, como el terreno de la lucha armada en Latinoamérica, negando esta vía en las ciudades. Cuando se hable de la luz. La elevación a táctica universal del foco guerrillero fue a la postre el mayor error que cometió y lo pagaría con su propia vida. Hoy, hace más de 40 años, el 9 de octubre de 1967, Ernesto Guevara, el Che, caía muerto bajo las balas del ejército boliviano.
Había nacido en Argentina 39 años antes, luchó en numerosos países y fue protagonista destacado de la Revolución Cubana que derrocó al dictador Batista y puso en marcha el primer estado obrero del continente americano. Más allá del mito, del símbolo, el Che sobresale por su compromiso y su inquebrantable voluntad revolucionaria, que sigue inspirando a todas las personas que luchamos porque otro mundo es posible. Que pare un momento el son, que se callen las guitarras en tributo de silencio por Che Guevara. ¡Comandante Che Guevara! Los que seguimos reivindicando los fundamentos del marxismo como guía para la acción y transformación social, acogemos las enseñanzas de Ernesto Guevara, el Che, como uno de los grandes maestros. Hasta siempre, comandante. De tu querida presencia, comandante Che Guevara.